Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Brian Aarón Caicedo y en este video voy a explicar sobre el transistor PNP y sobre el símbolo y convenciones de circuito en transistor de unión bipolar. Vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es un transistor PNP. Un transistor PNP típico tiene una caja de metal o de plástico de aproximadamente del tamaño de una alberca. Los transistores de alta potencia son más grandes, casi tan grandes como una tapa de botella. El dispositivo tiene tres cables denominados conectores que se conectan a otras partes en un circuito. Los conectores se llaman base, colector y emisor, y cada uno de estos tiene una función específica. El cuerpo del transistor puede tener un número de piezas y también tiene unas letras que son E, B y C, que identifican los terminales de emisor, base y colector. El transistor PNP consiste en dos uniones PN. Consiste en un material semiconductor dopado en N entre dos capas de material dopado en P. Por esto se llama PNP. La flecha en el transistor PNP está en el terminal del emisor y apunta en la dirección en que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento. El transistor PNP funciona de una manera semejante a la del NPN. Se muestra un transistor PNP polarizado para operar en el modo activo. Aquí el voltaje V/EB hace que el emisor tipo P sea más alto en potencial que la base tipo N, polarizado así directamente en la unión entre base y emisor. La unión entre colector y base está polarizada inversamente por el voltaje V/C, que mantiene la base tipo N más alta en potencial que en el colector tipo P. Vemos un gráfico que nos dice la circulación de corriente de un transistor PNP polarizado para operar en el modo activo. A diferencia del transistor NPN, la corriente del dispositivo PNP es conducida principalmente por huecos inyectados del emisor a la base como resultado del voltaje V/EB de polarización directa. Como los componentes de corriente de emisor aportada por electrones inyectados de base a emisor se mantiene pequeña por el uso de base ligeramente contaminada. La mayor parte de la corriente de emisor se debe a huecos. Los electrones inyectados de base a emisor dan lugar a la primera componente de la corriente de base, que es I/V1. Igualmente, varios de los huecos inyectados en la base se recombinan con los portadores mayoritarios de la base, que estos son los electrones, y por ello se pierden. Los electrones de la base que desaparecen tendrán que ser sustituidos desde el circuito externo, dando lugar a la segunda componente de corriente de base que es I/V2, los cuales que logran llegar a la frontera de la región de agotamiento de la unión entre colector y base, serán atraídos por el voltaje negativo del colector. Transistor de unión bipolar, símbolo y convenciones de circuito. La estructura utilizada hasta aquí para explicar la operación de un transistor es un poco complicada, como podemos visualizar. Afortunadamente para esto existe un símbolo de circuito descriptivo y cómodo para el transistor de unión bipolar, DJT. Como vemos en la figura, se ilustra el símbolo para el transistor NPN. El de PNP aparece en la figura B. En ambos el emisor se distingue por medio de una punta de flecha. Esta distinción es importante porque los transistores prácticos no son dispositivos simétricos. Esto es, intercambiar el emisor y el colector resulta un valor para alfa diferente, mucho menor, conocido como inverso o alfa inversa. La polaridad de dispositivo NPN o PNP está indicada por la dirección de la punta de flecha del emisor. Esta flecha apunta en la dirección de circulación normal de corriente del emisor, que también es la dirección de avance de la unión base y emisor. Como hemos adoptado una convención de dibujo por la cual las corrientes circulan de arriba hacia abajo, siempre dibujamos transistores PNP en la forma que se ilustra en la siguiente figura. El transistor PNP y NPN polarizado para operar en el modo activo deben mencionarse de paso que el arreglo de polarización que se muestra al utilizar dos fuentes de CD no es común y se usa para ilustrar la operación. Los esquemas prácticos de polarización se
presentarán en la siguiente tabla que vemos más adelante. También se indica la referencia y direcciones reales de circulación de corriente. De modo paralelo, el transistor PNP operará en el modo activo si el potencial del colector es menor que o ligeramente superior que el de la base. No debe permitirse que el voltaje del colector se eleve muy por encima de la base, si ha de mantenerse operación en modo activo. A este estudio, la región de saturación de operación en una sección utilizaremos un voltaje V sub Vc igual a cero. En la siguiente tabla presentamos un resumen de la relación entre corriente y voltaje de un transistor de unión bipolar en el modo activo de operación. En el siguiente video estaremos presentando los temas representación gráfica de curvas características de transistores y análisis de circuitos transistorizados con CD.